Los días de oración, una experiencia más profunda. A continuación, el pastor Héctor Sánchez presenta el tema titulado El privilegio de la asociación. La meditación para este día, nuestro quinto día de los 10 días de la oración. La meditación está basada en un texto, yo diría muy conocido por nosotros en el mundo cristiano. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo número 5, el verso 17. Dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Realmente es un desafío. Y me alegra mucho el título de la meditación de hoy, porque en este desafío no estamos solos. Nosotros tenemos como cristianos la seguridad de que Cristo está a nuestro lado. O sea, no estamos luchando solos. Es una buena noticia. A pesar de nuestra naturaleza, a pesar del pecado que reina en el mundo, los cristianos tenemos el mejor aliado, y ese es Cristo Jesús. Ahora, permítame juntos, para la meditación, vamos a permitirnos ver un poco más de cerca este versículo. Porque si ustedes recuerdan, durante la semana hemos tocado este punto al que se refiere el texto, una nueva criatura. Y me llama la atención que usa la palabra de modo, que si alguno está en Cristo, de modo. Y cuando uno le da un vistazo a los capítulos que anteceden a este versículo, nos damos cuenta que el apóstol está hablando de cristianos en Cristo, cristianos que triunfan. Y en el capítulo 4, en uno de sus subtítulos, nosotros leemos lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hay otro pensamiento, ¿no?, que me llama la atención. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y allí está el secreto. Es una transformación, aunque lo físico, aunque el cuerpo se desgaste, y algún día, si el Señor no ha venido, vamos a descansar. Nosotros tenemos la seguridad que internamente nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, cada día va en aumento. Por eso, en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero vale la pena ponerle un poco nuestro sentido a este versículo, poner todos nuestros sentidos. Recuerden ustedes que creo que fue en el segundo día que hicimos mención de Nicodemo, aquel hombre importante, un funcionario importante que fue de noche a entrevistarse con Jesús. Y ese relato lo encontramos en San Juan capítulo 3. Y podemos recordar que él le hizo una pregunta, desafió teológicamente al Señor, y Jesús va directo a la necesidad de aquel individuo, que es la misma necesidad que nosotros tenemos. Y el Señor le dijo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo.
debes experimentar en tu vida un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no consiste en que tú entres de nuevo en el vientre de tu madre, sino que ese nacimiento es de agua y del Espíritu. En otras palabras, tú tienes que experimentar el bautismo, tú tienes que ser sumergido en el agua como una demostración de que mueres a la vida antigua. Y del Espíritu, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando naces de nuevo, cuando tu vida se entrega en las manos del Señor, el Espíritu Santo entonces te va guiando paso a paso hasta que logres el objetivo definitivo. Y es el mismo objetivo nuestro. Por eso dije que tenemos al mejor socio, ¿no? Tenemos al Señor a nuestro lado a través de su Espíritu para que cada día avancemos en la experiencia del nuevo nacimiento. Ahora, cuando hablamos del Espíritu, la Biblia también nos dice cuáles son las manifestaciones de una persona guiada por el Espíritu, una persona que ha nacido de nuevo. Y me llama la atención en Gálatas, voy a ir a Gálatas capítulo 5, porque allí encontramos el texto indicado para este momento. Y lo voy a leer en dos versiones. La versión que voy a leer al comenzar es la versión internacional, la nueva versión internacional, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice de la siguiente manera: en cambio, el fruto del Espíritu. Oigamos bien, el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa con una persona que nace de nuevo? ¿Qué pasa con una persona que empieza a caminar con el Señor guiado por el Espíritu Santo? Mire lo que dice, vuelvo a leer. El fruto del Espíritu es amor. Por lo general decimos los frutos, pero realmente el fruto es uno. El fruto es el amor. ¿Recuerdan ustedes que enfatizamos el amor de Dios? En el cristiano que nace de nuevo, que está en Cristo, también se manifiesta esto. Comenzamos nuestra experiencia y el Señor quiere colocar en nuestra vida el fruto más importante, que es el amor. ¿Recuerdan ustedes también cuando Pablo habla acerca de que hay tres elementos en la vida del cristiano, la tríada del cristiano, que son la fe, la esperanza y el amor? Y él dice que de las tres, la más importante, ¿cuál es? Él dice el amor. ¿Por qué? Porque comenzamos nuestra vida por fe. Cuando nosotros nacemos de nuevo y cuando aceptamos a Jesús, lo hicimos por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Él. Porque sabemos que Él es el único que nos puede guiar, que nos puede sostener. Entonces comenzamos por fe. Esa fe, en la medida en que el cristiano camina en Cristo, esa fe se traduce en amor. ¿Por qué? Porque el cristiano en el pasado aceptó por fe, vive el presente en amor. No hay otra manera de vivir del cristiano. No hay otra manera. Si nosotros creemos que hay otra forma de vida, estamos un tanto equivocados. Por eso la manifestación del amor, ¿verdad? En el presente, el amor tiene otros, lo voy a llamar hijos o derivados, en fin, que vienen de esa experiencia de amor. Y entonces en Gálatas nos dice, el fruto del Espíritu es amor. Luego viene, ¿cómo se manifiesta? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y termina diciendo el texto, no hay ley que condene estas cosas. Se dan cuenta que del amor se desprenden todas las demás virtudes que deben observarse en nuestras vidas, ¿verdad? Amor. Ahora, en la versión
de lenguaje actual, es una traducción del lenguaje actual. Me gusta cómo se traduce estos textos de Gálatas capítulo 5. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. De tal modo que un cristiano, yo puedo decir, no, sí, yo soy cristiano y yo he nacido de nuevo. ¿Y cuántos tiempo tiene usted siendo cristiano? Bueno, X número de años, pero no sé tratar a los demás. Maltrato a la gente. No sé cómo tener paz donde voy. Soy un motivo de conflicto. Por cosas a lo mejor con razón o sin razón, qué sé yo, pero no sé manejar mis emociones. Yo creo que también a nosotros nos corresponde ver de cerca. Me llama la atención que aquí no habla tanto de conducta. A veces los cristianos nos cuidamos mucho de nuestra conducta. Que no me vean hacer, que no me vean comer, que no me vean beber, que no me vean en esto, ir a ciertos lugares. Por supuesto, esos son derivados de una vida en Cristo. Nuestra conducta tiene que ver, y en la Biblia está claro eso. Nuestra conducta refleja quiénes somos. Nuestra conducta refleja qué clase de cristiano nosotros somos en realidad. Ahora, fíjense bien que aquí está hablando de asuntos internos. El amor, ese sentimiento tan profundo en Cristo, me hará actuar de una manera diferente. De tal manera que uno llega a la conclusión, ¿por qué hay tantos conflictos a veces en los hogares? Tantas peleas, tantos problemas. ¿Por qué aún nosotros los cristianos, dentro de nuestra denominación, de nuestra iglesia, por qué hay divisiones? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay frialdad? ¿Por qué a veces no sentimos realmente esa emoción que debe sentir un cristiano? Y la respuesta está aquí. Porque a veces nosotros colocamos nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana basadas en conducta, basadas en lo que hacemos o lo que no hacemos, cuando el Señor lo primero que quiere es que nosotros seamos. El ser es muy importante. Por esa razón el cristiano que es consciente de esto, el cristiano que sabe que en su vida tiene que haber un cambio gradual, un cambio diario, es un cristiano que en medio de los conflictos es una persona que maneja el asunto correctamente. Puede ser que tenga la razón, pero para evitar divisiones, para evitar problemas, deja eso en las manos de Dios. Nosotros no somos nadie para cambiar a los demás. Nosotros no somos nadie para tomar las cosas según nuestro punto de vista. Nosotros somos personas llamadas por Dios, llamados a un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que en nuestra vida se manifieste el fruto más importante, que es el amor, y de ahí se deriva todo lo demás. Eso es lo que hará un impacto en el mundo. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen al Señor todavía nos observan. Ellos saben, ellos nos conocen, pero si ven en nosotros características de una persona que, aunque dice ser cristiano, no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, las personas dicen, oye, esto es igual que donde yo estoy. En el trabajo peleas, en el trabajo divisiones, en el trabajo conflictos, en fin, todo eso. Ahora, es importante esto porque la Biblia también refiere, en el texto original de meditación, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, recordemos un asunto. Es cierto que el Señor puede transformarnos en un abrir y un cerrar de ojos, pero no es el plan de Dios. El plan del Señor es que cada día avancemos. ¿A través de qué? Oración, estudio de la palabra y la testificación. Entonces, el Señor desea que en nuestra vida haya un cambio gradual.
Es cierto, hemos nacido de nuevo, somos guiados por el Espíritu, pero ese cambio debe ser un cambio gradual. Por esa razón, cuando uno lee en el libro El Camino a Cristo, hablando del carácter del cristiano, allí nos dice, no lo voy a leer ahora por el tiempo, pero está allí, no es un invento ni está en el libro grande que llamamos de Elena White, está allí. Y dice que nuestro carácter se va a juzgar por las tendencias que tenemos. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos en nuestra vida? ¿Mejorar? ¿O cada día somos los mismos? Con las mismas, como se dice. Entonces, las tendencias. ¿Cuál es la tendencia que tengo? Muy bien, acepté al Señor, he nacido de nuevo, por lo tanto, el Espíritu me guía. Yo le pido a Dios todos los días que me transforme. Entonces, ¿cuál es mi tendencia? Lo que antes me gustaba, veía que era bueno, ahora veo que no es tan bueno. Mi tendencia ahora es que si antes no oraba con una frecuencia, ahora veo que puedo orar más, una tendencia, ¿no? Y en fin, esas tendencias deben convertirse en algún momento en un hábito. Significa que si tengo la tendencia a orar, yo no puedo quedarme toda la vida, 20, 30, 40 años como cristiano, con la tendencia a orar. Tiene que haber un momento en que esa tendencia se convierta en un hábito en mi vida, que no puedo vivir sin orar. Igual que la lectura de la palabra de Dios. Tengo la tendencia a leer la Biblia, a estudiar la matutina, a ver la lección de escuela sabática, a ver los recursos que Dios provee para enriquecer mi vida. ¿Cuál es mi tendencia? Esa tendencia debe convertirse en un hábito. Igual que el testificar, hablar a la gente, compartir el evangelio. ¿Se dan cuenta? Una tendencia. Por eso no podemos juzgar a los demás por la forma como viven. ¿Por qué? Porque son cristianos que están luchando también. Tienen sus problemas, tienen sus dificultades y ellos son conscientes. Tendencias que deben convertirse en hábitos en nuestra vida. Ahora, hermanos, no olvidemos lo siguiente. Siempre me gusta pensar cuando hablamos de las cosas viejas pasaron. Algunos cristianos creen que ya todo está resuelto en su vida. No todo. ¿Por qué? Porque tú y yo traemos algunas cosas que sucedieron en nuestra vida cuando éramos niños, el lugar donde nos criaron, el lugar donde nacimos, la forma como nos trataron, la forma como nosotros crecimos, y hay algunos asuntos que cuando nos bautizamos no quedan en el agua, no quedan allí en ese contexto del bautismo, no se borran. ¿Por qué? Porque hay tendencias todavía en nuestra vida, hay traumas que traemos desde niños. Hay hermanos que yo observo a través de mi ministerio, he observado hermanos que son malcriados, hermanos que porque no se hace como ellos dicen, toman una actitud y toman una forma de ser que uno no se explica, y ahí vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque tuvimos una niñez triste, pobre, no teníamos, en fin, y cuando llegamos y nos convertimos o el Señor nos trae, eso sigue nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces son traumas, conflictos no resueltos, aun cuando nos bautizamos, y eso está todavía en nuestra vida, todavía está allí, y por eso ustedes ven que se forman divisiones, porque yo no pienso igual que tú, aquel no piensa igual que este, porque aquel lo criaron de una manera. Oiga, el Señor cuando nos reúne en su casa y nos reúne como iglesia, óigame, por eso la Biblia dice que tenemos que soportarnos el uno al otro, porque cada persona es un mundo que viene de un ambiente, que viene de una situación, y que en la medida en que vamos nosotros acercándonos al Señor y conociendo al Señor, es el Espíritu que va transformando todo eso, de tal manera que aunque me levanté, me criaron de una manera X, aunque tuve en mi hogar los problemas más grandes de escasez, de pobreza extrema, no, ahora en Cristo me siento rico, me siento reconfortado, me siento otra persona.
no importa, y lo que sucedió en mi vida antes quedó atrás, pero eso el Señor lo va a hacer en la medida en que yo se lo permita. Es por eso que qué lindo que podamos vernos y podamos ver a otros y decir, oiga, ¿qué le pasó al hermano tal? El hermano tal, yo lo conozco desde que era niño, yo lo conozco desde que estaba en tal lugar. Óigame, ese hermano, cómo el Señor lo ha ido transformando. Ahora antes era una persona, no se le podía hablar, no se le podía decir nada. Era una persona explosiva. ¿Por qué? Porque en el ambiente de donde venía era así. Ahora, oiga, qué cosas como el Señor lo ha ido transformando, cómo el Señor lo ha ido cambiando. Qué ambiente más agradable, y se cumpliría lo que dice la palabra de Dios. Cuán rico, cuán agradable es cuando nos reunimos, cuán agradable es cuando nosotros compartimos con otros. ¿Por qué? Porque tenemos al socio Cristo Jesús que nos transforma cada día. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿será que una persona que ha nacido de nuevo sigue pecando? Mire, hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en el pecado. Es una diferencia. Por supuesto, seremos totalmente preparados y transformados cuando el Señor venga para poder estar en su presencia. Pero mientras estemos en este mundo de pecado, óigame, eso nos afecta. En un momento determinado me alejo del Señor y puedo caer en el pecado más profundo, o diariamente, pecados como estos que nosotros a veces no los mencionamos como pecados, las mentiras, la rabia, ¿verdad? La rabia no controlada, fuera del Señor, en fin, y todas aquellas cosas que perjudican. Ahora, ¿qué sucede cuando el cristiano que ha nacido de nuevo sabe que ha pecado? ¿Qué sucede? De nuevo acude a Cristo. Señor, no está bien lo que hice. Señor, no está bien la manera como le hablé al hermano. No está bien la forma como le hablé a mi esposo. No está bien la manera como le hablé a mi esposa. Cómo traté a mis hijos. Señor, pequé, pero Señor, perdóname. Es un cristiano consciente. Por eso hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en pecado. Yo no puedo seguir viviendo en el pecado, aunque por momentos falle, porque somos humanos. ¿Fallan los dirigentes de la iglesia? Sí, fallamos. Yo he sido dirigente de la iglesia por muchos años. Ya no lo soy. Es una realidad. ¿Pero cometí errores? Sí. ¿Por momentos flaqueé? Sí. ¿Por momentos tomé decisiones que de pronto no eran las más adecuadas? Sí. Pero llega un momento en que el Señor, conociendo mi vida, el Señor va transformando, el Señor va cambiando. Eso pasa internamente. Eso pasa en la vida del cristiano. Así, hermanos, que la meditación de hoy y el mensaje de hoy es ánimo, no te desanimes. Si sientes que tienes flojera espiritual, no te preocupes, es parte del proceso. Levántate, toma tu socio, Cristo Jesús, y Él hará la diferencia, guiados por el Espíritu Santo. Que este día sea un día de fortaleza espiritual en Cristo Jesús. Dios se deleita en contestar las oraciones. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una experiencia más profunda.